Ahora vamos a hablar de cómo era la educación durante la emancipación, cómo pensaban, cómo concebían estos proyectos culturales, sociales y educativos, estos pensadores de principios del siglo XVIII, de principios del siglo XIX, perdón, en esta irrupción y en este nuevo escenario que abre, por un lado, la destitución, el hecho de que Fernando VII es tomado prisionero por Napoleón, y la creación de las juntas de gobierno que en un primer momento juran fidelidad a Fernando VII y, para el caso rioplatense, en 1816, finalmente se logra la independencia y la ruptura de esos vínculos coloniales. Entonces, en todo ese proceso se conciben proyectos educativos y lo que nos interesa a nosotros es la concepción del educador y en general del sujeto que tienen esos proyectos intelectuales. El primero y el más grande es, para mí, esta idea, este tránsito de pasamos de un súbdito fiel, como decíamos antes, a esta idea de un ciudadano activo. Es decir, tenemos un súbdito que prácticamente nada hace, que obedece en todo, a la idea de un ciudadano activo, que es partícipe de estos asuntos que nos competen a todos. Lo que va a suceder es que se van a empezar a publicar obras hasta entonces desconocidas, en muchos casos prohibidas, y van a empezar a circular en el Río de la Plata. Por ejemplo, estoy pensando en el contrato social de Rousseau, del cual Mariano Moreno se va a encargar de publicar, de imprimir y de divulgar al resto de lo que era el viejo virreinato del Río de la Plata. En materia educativa tenemos los grandes lineamientos, es por un lado la eliminación de los castigos corporales, es decir, se busca abolir, sobre todo a partir de 1813, en el caso rioplatense, la eliminación del castigo físico, de las torturas corporales, y por otro lado también la educación de niñas, que ya venía, digamos, ya habíamos visto en el capítulo anterior, pero sobre todo centrándonos más en esta educación hacia los indígenas y estos sectores, estos grupos subalternos. Por ejemplo, volvemos al caso de Belgrano, en el Correo de Comercio, él escribía en julio de 1810, central esta fecha, estamos hablando de julio de 1810, 2 meses después del movimiento juntista. Nuestros lectores tal vez se fastidiarán con que les hablemos tanto de escuelas, pero que se convenzan de que existen en un país nuevo, ya está hablando de país nuevo, que necesita echar los fundamentos de su prosperidad perpetua. Tenemos un Belgrano que deposita una esperanza ciega en la educación como esta fundadora, esta constructora de los pilares de la prosperidad perpetua de esta nación que empieza a surgir a partir de 1810. En la misma Gaceta de Buenos Aires, el 12 de noviembre de 1811, se lee: nada es más digno de consideración de los padres como ver que hay una autoridad que se encarga de la educación de sus hijos. Las almas sensibles son testigos de la emoción de ternura que ocasionó un acto desconocido en estas regiones. Entonces tenemos también varias cuestiones. Por un lado, que hay una autoridad que se encarga de la educación de sus hijos, es decir, no es el padre o la madre quienes se encargan de educar a sus hijos, sino que es una instancia superior, es el Estado, el que tiene que impartir esa educación. Además, con alegría, retrata cómo los padres ven todo ese proceso. Y además, un acto desconocido en estas regiones. Quiere decir que antes de 1810, en este caso de 1811, no se conocía esta posibilidad de que este Estado o de que esta instancia política superior imparta educación a los hijos de, sobre todo estamos pensando ahora en estos hijos de la clase trabajadora, en los hijos de los labradores, como decíamos antes. Después, algo que quería citar también tiene que ver, para no solamente centrarnos en el caso rioplatense, en el capítulo 9 de la disposición constitucional de 1811 sobre la educación de Venezuela, se podía leer, voy a citar algunas partes nomás, y como las bases del sistema de gobierno que en esta constitución ha adoptado Venezuela no son otras que las de la justicia y la igualdad, palabras centrales también para el pensamiento ilustrado, encarga muy particularmente a los gobiernos provinciales conseguir la ilustración de todos los habitantes del Estado. Es decir, todos los habitantes del Estado. Proporcionarles escuelas, academias y colegios en donde aprendan todos los que quieran los principios de la religión, la sana moral, de la política, de las ciencias, etcétera, etcétera. Por el solo hecho de ser hombres iguales, si estamos en un pensamiento ilustrado a ultranza, a todos los de su especie,
a fin de conseguir por este medio sacarlos del abatimiento y rusticidad en que los ha mantenido el antiguo estado de cosas y que no permanezcan por más tiempo aislados, etcétera, etcétera. ¿Qué nos interesa de esa cita? Esa también, digamos, ese contraste entre lo anterior, el antiguo régimen, que no se preocupaba por cuestiones educativas, y un nuevo estado de cosas, un nuevo sistema, un nuevo orden político que viene a hacerse cargo de la educación para estos ciudadanos, que son libres e iguales, y como tales, todos y todas merecen ser educados. Entonces hasta acá ya tenemos varias cosas que también venían del capítulo 3, cuál es el elemento humano, dónde van a encontrar, dónde se van a hacer eco, y además ahora cuál va a ser, para mí es importante, cuál va a ser el insumo. La imprenta, las bibliotecas, el libro y los periódicos van a constituir estos elementos significativos en donde se transmitan todas estas ideas. José Gervasio Artigas, por ejemplo, en 1816 va a inaugurar la primera biblioteca pública en Uruguay, y también, para ser también más amplio, vamos a también hablar de este caso uruguayo. Para la ceremonia se encarga un himno, y el himno reza: ya se abren las puertas de la Ilustración, qué artera opresión 3 siglos selló. Salve biblioteca, taller del ingenio, escuela del genio, vida del saber. Tenemos ya una cabal muestra de que el pensamiento de estos emancipadores, de estos revolucionarios rioplatenses, es claramente el de la Ilustración. También en 1822 va a haber una actitud muy similar de San Martín, que al inaugurar una biblioteca dice: señores, la biblioteca es destinada a la ilustración universal, más poderosa que nuestros ejércitos para sostener la independencia. Esto también me pareció brillante, porque es un San Martín de formación militar que está dando más preponderancia, más importancia a esta ilustración, a esta idea de educar al soberano en las letras más que en las armas. Entonces la independencia se va a mantener no tanto por el uso de la violencia, sino más bien por el uso del intelecto y de esta confianza en el avance de la ilustración. Y como decíamos antes también, que es importante la supresión de los elementos de tortura en la vida social toda, y en particular de la educación, en un artículo publicado por la Gaceta de Buenos Aires en octubre del 1813, dice: aún continúa en las escuelas, estamos hablando de 1813, la práctica bárbara de imponer a los niños la pena de azotes, cuyo castigo es excesivo y arbitrario por parte de los preceptores. Queda desde hoy en adelante abolida y proscripta semejante costumbre. Es decir, recordemos también, ¿no? Estamos hablando para ubicarnos, de la Asamblea del año 13, que va a ser importante porque decreta la libertad de vientres, es decir, no pueden nacer ya esclavos en este territorio, y además no pueden ser torturados los niños, las niñas, que se dirijan a establecimientos educativos. Y algo también de lo que habla el capítulo número 4 es, bueno, estamos hablando de modelos educativos, cuál va a ser el modelo o qué cosas se van a tomar de Europa, y habla bastante del método, del modelo lancasteriano, que si bien tiene que ver más con la revolución industrial, también revolución agrícola en Inglaterra, que de hecho estamos hablando de un pensador británico nacido en Londres. Lo que tenemos también es una implementación del otro lado del Océano Atlántico, en este caso en Hispanoamérica. Y lo que va a decir el autor es por qué nos apropiamos de estas ideas, y básicamente lo que da a entender Gregorio Weinberg es que tiene que ver con una escasez de recursos, y por haber escasez de recursos no pueden mantenerse un sistema educativo muy amplio, o amplio pensado en términos numéricos del elemento humano que la compone. Entonces hay que hacer que un solo docente pueda impartir educación a miles de estudiantes. ¿Cómo hacerlo? Ven en este método lancasteriano la mejor posibilidad, en donde los estudiantes más avesados, los más avanzados, sean los monitores de los menos avanzados. Entonces hay una optimización, una cuestión más eficiente de controlar esos recursos, más que, o sea, es una idea más pragmática que una cuestión cultural o ideológica, es decir, una cuestión de conveniencia económica más que de efectivamente querer adoptar un método lancasteriano. Eso es al menos lo que dice Gregorio Weinberg, que igual en otro momento del texto y en otro momento del capítulo 4 va a decir que hay intelectuales, hay pensadores. Estoy pensando, por ejemplo, en Simón Bolívar, que sí va a tener una correspondencia epistolar incluso con el mismo Lancaster, y que
Por ejemplo, cuando Lancaster va a residir en Baltimore, va a volver a escribirle a Simón Bolívar, entonces va a haber una comunicación bastante fluida y un intento de asentar en territorio hispanoamericano escuelas con ese método de enseñanza. Y lo que dice Gregorio Weinberg es que básicamente va a prosperar. En el caso mexicano, es el único país básicamente en donde tenemos, incluso hacia fines del siglo XIX, escuelas que se sostienen con ese método, que van a ir evolucionando, pero que van a encontrar su raíz en el método Lancaster, y en cambio en el resto del territorio hispanoamericano no va a ser así. Y también, digamos, hablando del método Lancaster, cuando se le atribuye a Diego Thompson la idea de introducir a partir de 1818 el método Lancaster en nuestras tierras, en el Río de la Plata, Gregorio Weinberg lo piensa más en términos de lo permeable que eran lo más permeable que eran las instituciones para 1818, en este caso, porque el financiamiento y el hecho de ayudar a Thompson en esa obra va a provenir de sacerdotes católicos, cuando Thompson en verdad había venido con la idea de propagar y de enseñar la doctrina bíblica del protestantismo. Entonces tenemos como los sacerdotes católicos, que uno quisiera suponer o imaginar de que no van a prestar su apoyo a un protestante, así lo hacen. Entonces tenemos una clara idea de que empieza a haber a principios del siglo XIX unas ideas un tanto más permeables, incluso en ámbitos religiosos. Y algo importante también que tiene que ver con este legado del método Lancaster, no tanto con esta utilidad pragmática económica, sino más bien con este legado más profundo, que es el de haber acostumbrado a la gente a escuelas para la gran masa del pueblo, a contribuir individualmente a su sostenimiento y a considerar la educación como una función del Estado. Me parece que son cuestiones centrales, que es la función del Estado en esta cuestión educativa. Estamos hablando de principios del siglo XIX, y por otro lado este acostumbramiento de que la gente sepa, de que la gente se convenza y de que crea merecer una educación para todos y para todas por igual. Y por último, en el capítulo son citados dos casos: el caso de Haití y el caso de las Cortes de Cádiz, y los menciona para ilustrar estos desajustes entre lo que se formula en términos de ideas y lo que termina sucediendo en términos materiales inmediatos. Por ejemplo, en el caso de Haití hay un desajuste entre lo proclamado y la realidad. Incluso si vamos a lo proclamado, tenemos que hablar de una colonia francesa en donde empiezan a ingresar todos estos ideales de libertad, igualdad y fraternidad, pero pareciera que los franceses, Francia continental, lo está pensando exclusivamente para los nacidos en Francia y para las personas blancas, y no tanto para sus colonias. Entonces vemos que no va a ver claramente con buenos ojos este proceso independentista en Haití, y además un proceso independentista muy violento, que lo que va a terminar generando es una pobreza extrema, muchos recursos invertidos para la guerra, y para 1804, lo dice mismo Gregorio Weinberg, no va a haber establecimiento educativo alguno en todo el territorio de Haití. Entonces tenemos, por un lado, esta idea de defender la educación, y por otro lado, ese choque con una realidad material que impide que sea efectivizado, que sea efectivo esa puesta en marcha de un plan educativo. Y por otro lado, cita el caso de las Cortes de Cádiz, porque se ve ese choque de compatibilizar lo liberal con lo radical. O sea, va a ser muy difícil. Vamos a ver en las Cortes de Cádiz algunos elementos de esas ideas de cuestiones liberales con cuestiones un tanto más radicales, que se van a condensar incluso en los procesos independentistas latinoamericanos. Es decir, ¿hasta dónde tirar? ¿Somos revolucionarios? Pienso en un Castelli, por ejemplo, en Monteagudo, en Moreno. Es decir, ¿hasta dónde se produce esa lucha por la independencia? ¿Contra los españoles? ¿O también tiene que alterar el actual estado de cosas, que lo que hace es seguir manteniendo en la opresión a grandes sectores indígenas, por ejemplo? Entonces tenemos un choque entre elementos más radicales y los más moderados dentro de esta misma ilustración. Y otra idea que me parece central en el autor es esta forma de ir a contramano o a contrapelo de la historiografía dominante. Por ejemplo, con el liberalismo. Si nosotros vemos liberalismo, agarramos cualquier libro, nos va a parecer que surge en 1600 con el pensamiento de Locke y esos dos tratados o dos ensayos sobre el gobierno civil. Entonces tenemos una raíz británica y también vamos a tener una raíz francesa
en toda esta idea y en toda esta propagación del ideal liberal. Y lo que sucede es, en cambio, que el liberalismo político, como se entendió durante todo el siglo XIX en Hispanoamérica, va a encontrar su raíz más en España que en Gran Bretaña y en Francia. Y uno podría decir, pero no, siempre nos enseñaron de que el liberalismo político venía de Gran Bretaña. Él dice, precisamente fueron tomados muchos elementos de estas Cortes de Cádiz que terminan sancionando una constitución efímera, pero efectiva, en 1812. Por ejemplo, quiero citar dos textos que tienen que ver con los alegatos de los representantes hispanoamericanos en esas cortes, que en muchos casos fueron desestimados, pero nos hablan bastante del clima de época. Uno es del diputado guatemalteco Antonio de Larrazábal, que dice: la educación es la primera base de las virtudes y de la felicidad pública de los pueblos. El gobierno no solo debe proporcionarla, sino conciliar el menor gravamen de los individuos con el socorro de sus necesidades. Es decir, el gobierno tiene que darle educación a todos y además, para hacerla posible, no gravar tanto, no pedir tanto de la ciudadanía a cambio. La ignorancia que particularmente en los indios se halla tan radicada, necesita para desterrarla de los medios más prontos, activos y eficaces. Después de 300 años no han salido de un estado infeliz. Además, se está preocupando por ese estado de ignominia a la que fueron sometidos durante 300 años y la que es hora de ponerle fin a grandes sectores indígenas. Y por otro lado también la cita de lo que él afirma, el alegato de Joaquín de Cisneros, que había ido como representante para las Cortes de la capital de México, que dice: la enseñanza pública de los niños es uno de los objetos principales de un gobierno ilustrado, facilitándola gratuitamente a los pobres, quienes de otro modo no la adquieren sino rara vez. Es decir, se preocupa porque los pobres puedan acceder a la educación y que sea gratuita, porque si no, no pueden acceder de otra forma. Sin embargo, de algunas escuelas gratuitas que hay en aquella populosa ciudad, no son suficientes con respecto al número de niños ni a las dilatadas distancias de sus casas a ellas. Claramente, tenemos a pensadores que hasta están pensando en la distancia que tienen que recorrer los estudiantes, los niños, para llegar a la escuela. O sea, pensamiento muy avanzado para la época. Y si bien estos dos elementos fueron desestimados para la elaboración, finalmente, para la discusión de esa constitución de 1812, lo que tenemos también es una constitución. Por ejemplo, quiero leer el discurso preliminar a la constitución de 1812, algunos fragmentos. El Estado, no menos que de soldados que le defienden, necesita de ciudadanos que ilustren la nación. Pensamiento muy similar al que mencionábamos de San Martín. Y promuevan su felicidad con todo género de luces y conocimientos. Es preciso que no quede confiada la dirección de la enseñanza pública a manos mercenarias. Podríamos estar pensando en una educación tipo privada, a genios limitados, imbuidos de ideas falsas o principios equivocados. El impulso y la dirección han de salir de un centro común. Está pensando también incluso en una educación centralizada, si es que han de lograrse los felices resultados que debe prometerse la nación de la reunión de personas virtuosas e ilustradas. Y sigue. Y terminamos así con esta lectura posible, puede haber muchas más, de estos dos capítulos, el 3 y el 4, de modelos educativos en la historia de América Latina, de Gregorio Weinberg, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.